Tito 3:5. Dice, les invito a colocarse en pie y leámoslo juntos en la SBT. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Y ahora el 20.4 de la Confesión de Londres. Si alguien necesita una, aquí tengo algunas confesiones. 20.4. Ahí desde los puestos, leámosla también juntos. Dice: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Amén. O sea, de acuerdo con esta declaración. Para ese momento hemos establecido que el Evangelio es el único medio externo por el cual el Padre revela a Cristo. Por lo tanto, el Evangelio es lo único que es suficiente completamente para cumplir ese propósito del Padre, un propósito salvador de revelar a Cristo. El Evangelio entonces es el medio por el cual el Padre revela a Cristo a las almas. Bien, pero entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esta obra de gracia? Ese va a ser el tema de esta mañana. Vamos a enfocarnos a hablar un poco de la persona divina del Espíritu Santo. Estaremos estudiando en 2 puntos. El primer punto será el papel del Espíritu Santo y el segundo punto será implicaciones prácticas. Bueno, primer punto, el papel del Espíritu Santo. Aquí leyendo Tito 3:5 encontramos precisamente esa salvación trinitaria. El pasaje dice que Dios el Padre manifestó su bondad y amor, ¿sí?, por el lavamiento que hizo el Espíritu Santo, el cual fue derramado sobre nosotros por Jesucristo. Ahí eso está en Tito 3, del 4 al 6. Usted encuentra ahí las 3 personas de la Santísima Trinidad, cada uno con su propia función, por así decir. Y aquí vemos, el papel del Espíritu Santo es lavar para regenerar y para renovar a las almas, ¿sí?, hacerlas aptas para recibir la obra del Señor Jesús. De esta forma confirmamos, hermanos, vemos que el Espíritu Santo no es un mero poder abstracto, como se enseña por parte de algunos herejes. Ven al Espíritu Santo como si fuese una fuerza o alguna energía que viene de Dios o el brazo de Dios con el cual Él hace cosas. Es más allá de eso. La Biblia en varios textos sí define y nos muestra al Espíritu Santo como el poder de Dios, pero añade más detalles que implican que no es un mero poder abstracto, tampoco es una fuerza impersonal, prácticamente como un soplo, un viento que Dios y de repente cumple su propósito y ya desaparece. No, hermano,
tampoco el Espíritu Santo es alguna forma de sugestión colectiva. Entonces, si la iglesia toda está reunida con el efecto de la batería y el piano, de repente empiezan las personas todas en conjunto a moverse en cierta manera hasta que terminan cayéndose al suelo. Y dicen algunas sectas, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco es sugestión colectiva. El Espíritu Santo es una persona divina. Y por tanto su obra es imprescindible. Es una persona divina, la Escritura nos lo muestra actuando, por ejemplo en este caso, lava, regenera, renueva. ¿Sí? Además, note algo, cada vez que usted ve al Espíritu Santo, la Biblia no se refiere a él como eso, no, le dice él. O sea, no está tratándolo como si fuera un objeto o alguna especie de poder temporal de Dios, algo así. No, es una persona, Él, el Consolador. ¿Sí? En este caso, el Espíritu Santo. ¿Sí? No es una manera impersonal de referirse a Él, al contrario, es personal. Su participación, su intervención es imprescindible para predicar, para recibir el Evangelio. Necesitamos el Espíritu Santo, tanto el que predica como el que está recibiendo el mensaje. Si el Espíritu Santo no está presente, hermano, no hay ninguna forma de esperanza. Con relación al que predica, ninguna formación teológica ortodoxa, ninguna predicación expositiva bibliocéntrica tiene efecto si no es por la obra del Espíritu Santo en los corazones. Puede haber una iglesia, mejor dicho, confesional, recta, un predicador de testimonio irreprensible y está predicando, pero si el Espíritu Santo no actúa, no sirve. O sea, sus esfuerzos son en vano. Sus labores no tienen resultado. Así de sencillo. El Espíritu Santo es imprescindible para el que predica. Y no estamos pensando solamente en un púlpito. Hoy que hablamos del Espíritu Santo y el Evangelio, necesariamente debemos tocar el evangelismo. No solamente el que predica desde el púlpito, también el que predica en la calle, en el bus, en los horarios libres del trabajo. Puede tener una amistad muy fuerte con esa persona o alguna providencia que hace que esa persona caiga en gracia, la que tiene al lado, y usted le habla y la persona pues se sonríe, como que es receptiva. Pero si el Espíritu Santo no ablanda el corazón, no abre el corazón, no actúa en el corazón, no va a haber resultado, no va a haberlo. Nosotros entendemos que la predicación fiel del Evangelio es el medio dado por Dios Padre para que los hombres que están muertos en sus pecados, muertos espiritualmente, puedan nacer de nuevo, puedan venir a nueva vida, a ser regenerados. Pero aunque hasta este punto hemos mostrado que el Evangelio es ese medio imprescindible para salvación, incluyendo pues la predicación bibliocéntrica, por supuesto, aún ese medio necesita la bendición del Espíritu Santo para que cumpla el propósito. Dese cuenta, su presencia es tan imprescindible que ni siquiera el único medio de salvación es útil si Él no está. Si Él no actúa, si Él no interviene. Y nosotros podemos ser testigos de eso. ¿Cuántas veces usted leyó la misma Biblia que hoy usa antes de venir a Cristo? Y la leía, pero sus ojos no estaban abiertos. Usted hoy se da cuenta de eso. Era porque no había Espíritu Santo en su corazón y por eso esas palabras era como una lectura más. Entonces,
La fe es por el oír la palabra. Pero si alguien oye y el Espíritu Santo no regala ese don, se queda solamente en oír. Dice también Corintios, le agradó a Dios que la salvación fuera por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Es decir, si el Espíritu Santo no actúa en una predicación, la gente la va a considerar loca, una locura. Si el Espíritu Santo actúa, más abajo en ese texto de Corintios dice, Cristo es poder de Dios. O sea, tiene que haber, hermano, tiene que estar, tiene que intervenir el Espíritu Santo para que la proclamación surta efecto. ¿Cuál es el efecto? Si el Espíritu Santo viene al corazón de una persona, ¿cuál es el efecto? No es caerse al suelo, no es empezar a llorar o a reírse. El efecto es una transformación en el alma, una conversión del corazón y el comienzo de una nueva vida. Ese es el efecto del Espíritu Santo. Diría el pasaje de Tito, la persona queda lavada en regeneración, como un comenzar de nuevo absoluto en su ser espiritual, ser renovado a nueva vida. Entonces, no es la elocuencia del predicador, no es cuán apegado está a la iglesia al principio regulador, lo que produce vida en la gente, sino la obra eficaz, insuperable del Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en el Evangelio, hermano? Pues Él es el que le da eficacia a ese Evangelio. El Evangelio puede ser lo único salvador en la existencia, en este mundo. Y el único medio de salvación que Dios quiso darle a la humanidad. Pero aunque tuviésemos en las manos ese medio y el Espíritu Santo no actúa en el corazón, no va a surtir ningún efecto. Vamos al segundo punto, implicaciones prácticas. Romanos 1:16. Hemos hecho referencia a ese texto últimamente. ¿Se acuerda? Dice, su merced debe saberse por lo menos esta parte. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El hecho de que el Evangelio sea el poder de Dios para la salvación de los hombres, ¿qué implica? Que los hombres, para que sean salvos, necesitan el poder de Dios. Es decir, si Dios no interviene, no puede haber salvación en la humanidad. Nadie va a encontrar su salvación en su corazón o en la naturaleza o en su inteligencia. Dios tiene que intervenir con su gran poder para que alguien pueda ser salvo. Para que la obra de salvación, obra de gracia, pueda llevarse a cabo, tiene que haber una intervención de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿De dónde viene ese poder de Dios? Reitero, no de una sugestión colectiva o de música de fondo, sino del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Pero ¿qué estamos viendo esta mañana? Que aún detrás de esa proclamación del Evangelio, el que lo hace eficaz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que abre los ojos del pecador para que éste pueda percibir el mensaje de salvación. Corintios 2:14. Dice, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. Entonces, ¿qué está diciendo? Una persona por naturaleza no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? El Evangelio. A no ser que el Espíritu le permita recibirlas, le permita entenderlas, le permita juzgarlas o aceptarlas, va a ser él un hombre natural que las va a considerar locura. Ahora, 2 Corintios 4:4.
Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La gente del mundo tiene su entendimiento, sus ojos entenebrecidos. Tienen mire cómo lo llama, el Evangelio de la gloria de Cristo. Tienen el Evangelio de la gloria de Cristo en su mano o estando sentados en una silla en una iglesia sana escuchándolo. No lo perciben. Aunque tuviesen a Cristo que brilla más que el sol enfrente, no lo captarían, hermano, no lo captarían. Si el Espíritu Santo no da esa iluminación en el corazón de la persona. Sin la intervención del Espíritu Santo, el Evangelio, aunque brilla en sí mismo, aunque tiene la vida en sí mismo, va a parecerle locura, algo incomprensible a la persona natural. Esa es la principal implicación práctica. Diríamos por acá, para esa persona que escucha sin la intervención del Espíritu Santo, todo es como si nada. Escucha y escucha y escucha y no pasa nada. No se alumbra su corazón. Sigue igualmente enceguecido. Segunda implicación. La verdad que estamos diciendo es como un arma de doble filo, hermano. De la mano con lo que les decía ahorita. De un lado, esto nos recuerda que todos los que hoy profesamos el Evangelio, a todos nosotros no nos pertenece ninguna pizca de gloria, ningún porcentaje de crédito, ni siquiera en nuestra propia conversión. Es decir, el día que se nos habló el Evangelio, yo me di cuenta y yo acepté y dije, oiga, ¿verdad? Y empecé a leer, a buscar e informarme, y así fue como yo recibí al Espíritu Santo. Hermano, nadie espiritual va a hablar así, como gloriándose en lo que consiguió, porque ni siquiera nos convertimos a nosotros mismos. Entendemos que Dios obró en el corazón, obró en nuestro corazón, nos dio gracia, entendimiento, luz, nos abrió la mente. Bueno, no sé cómo quiero usted expresarlo, pero usted debe entender, y usted entiende, si es hijo de Dios, que no lo hizo usted mismo, lo hicieron sobre usted. Entonces, lo primero es, el que se convirtió no tiene ninguna parte en esa gloria porque no se convirtió solo. Y ahora, si no pudo convertirse usted mismo, no pude yo ganar mi propia alma, ¿cómo espera usted ganar almas o lograr conversiones en otros? ¿Me hago entender? O sea, no me pude convertir a mí mismo como pretendo convertir a otro. Porque esa obra no me compete a mí, ni siquiera a mí mismo, mucho menos en otra persona. El alcance de nuestra gran comisión depende del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No es tan simple como algunos lo quieren poner. Es que depende de sus estrategias, de que usted sea claro, de que usted haga reír a la persona y así usted se lo puede ganar para Cristo. No, hermano, no ganamos para Cristo las almas. Me refiero a nuestro propio esfuerzo, porque ni nos ganamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ganar a otro? Hay un salmo que dice, nadie puede lograr la redención de su prójimo, ¿se acuerdan? Del alma de otra persona, es muy costosa. Eso lo hace solamente Dios. Eso por un lado, y por el otro lado, porque les decía que es un arma de doble filo. La primero me hace entender que no me gané a mí mismo y no puedo ganar a otros. Y la otra parte de esa arma es que la iglesia o el pastor más influyente del momento, portadores de la enseñanza más conservadora, ellos tampoco merecen el crédito de la conversión de nadie. Claro, hermano, yo no me pude salvar a mí mismo, no puedo salvar a otro,
Ahora pensémoslo en términos más generales, mucho menos tampoco la iglesia. La iglesia no lo logra. La iglesia no logra salvar a las personas, no merecen gloria por la conversión de las personas, porque todo eso le compete a Dios. 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dice Pablo a los Corintios, hermanos, yo fui a predicar allá, yo fundé la iglesia, yo sembré la palabra, pero ahora ustedes están recibiendo el beneficio del servicio de Apolos. Entonces Apolos está regando lo que yo un día sembré. Pero ni yo que sembré, ni Apolos que está regando, somos nada, porque el que da crecimiento es Dios. A veces crece maleza. ¿Se acuerdan la parábola que dice que cuando durmieron entró el enemigo y sembró maleza? Y que no se puede separar sino hasta el juicio final. También, sí, o sea, el crecimiento siempre lo da el Señor. Y ese es el que en verdad importa. Así sea un alma, 10 almas, 30 almas, 100 almas. Uno puede tener su esfuerzo, su labor del ministerio, sembrando o regando, pero Dios es el que da el crecimiento. Hay creyentes que llegaron a esa iglesia ya con un antecedente de experiencia en el evangelio. Bueno, llegaron acá para ser regados, si nacieron de nuevo antes. Hay otros que llegaron nuevitos, ellos recibieron siembra de parte, por ejemplo, del servidor. Pero ni la una cosa ni la otra sirven si Dios no es el que da el crecimiento. ¿Y cómo lo da Dios? Con el Espíritu Santo. Entonces dése cuenta, hermano, cuántas personas místicas, carismáticas, acusan a las iglesias confesionales de limitar al Espíritu Santo. Es que allá no se siente, no hay mover, no hay libertad al Espíritu Santo. Es como tan frío, como muerto. Eso no entender ni siquiera al Espíritu Santo. Las iglesias bautistas reformadas, bíblicas, reconocemos nuestra profunda dependencia del Espíritu Santo en el ministerio. En este sentido, estamos diciéndolo, confesándolo, nuestros esfuerzos, toda nuestra ortodoxia, nuestra ortopatía, nuestra ortopraxis no sirven para nada si no es por el Espíritu Santo. ¿Eso es limitar al Espíritu Santo? Eso es darle todo el crédito a Él, eso es darle toda la gloria a Él, a su actuar, a su obrar, y Él el que lleva las almas a Cristo. Entonces mienten aquellos que acusan de esa manera a las iglesias bíblicas. Entendemos esto, hermano. Unos siembran, otros riegan, pero el que da el crecimiento es Dios. Para terminar, les digo una aplicación. En esa mañana decimos, el Evangelio es lo único suficiente para salvar a las personas, pero no en virtud del racionalismo. O sea, usted le explica el Evangelio a alguien y la persona entiende. Entonces se salvó porque entendió. No. El Evangelio es suficiente para salvar, pero no en virtud de la tradición. Es que yo tengo una tradición heredada de mis papás y con eso que usted me explica yo como que ahora entiendo mejor. Pero ya lo había recibido de la tradición de mis padres. Tampoco. El Evangelio es suficiente para salvar solamente en virtud de la intervención del Espíritu Santo. Aún el Evangelio, lo único que salva a las almas, no salva a nadie si no es por el Espíritu Santo. Eso explica por qué no todos los que oyen, no todos los que conocen el mensaje del Evangelio son salvos. Y por lo tanto eso explica por qué no todos los que oyen, no todos los que conocen el Evangelio son verdaderos creyentes. El Espíritu Santo es el que hace la obra cuando dice, Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que es lo primerito. Él. Entonces no es la comprensión lectora, no es el entendimiento de las doctrinas fundamentales, es el obrar del Espíritu. Cuando evangelizamos, no es
No somos efectivos porque no usamos la oración de fe. No. No somos efectivos porque nos preocupamos por el tipo de apologética que usamos. No. Podemos ser efectivos en el evangelismo, en la calle, porque dependemos del Espíritu Santo. Así de sencillo. No es cuestión de técnica, no es cuestión de preparación, no es cuestión de contar testimonios, no es cuestión de decir versículos de memoria, es cuestión del obrar, de la intervención del Espíritu Santo. Amén. ¿Preguntas? Pastor, usted nos decía y nos enseñaba que solamente actuando eficazmente el Espíritu Santo, tanto en el que da el mensaje del Evangelio como en el que recibe, es eficaz ese medio, ese Evangelio en el alma de la persona. El Espíritu Santo puede estar con un no regenerado en ese momento, o sea, puede el Evangelio o el Evangelio eficaz puede venir de alguien no regenerado, o sea, alguien que esté enseñando el Evangelio pero no sea un hijo de Dios. ¿Puede el Espíritu Santo actuar por medio de él para hacer eficaz esa obra en el que oye? ¿O solamente por aquellos que son salvos, por aquellos que son hijos de Dios? Buena pregunta, hermano. Esa pregunta tiene dos connotaciones. Lo primero que pregunta es sobre la presencia del Espíritu Santo en la persona que escucha y que no es efectivo en él la predicación. Bueno, sobre eso me es inevitable recordar Hebreos 6, ¿no? Cuando dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados. O sea, ese texto habla de los apóstatas, ¿no? Un pasaje que ya estudiamos en la iglesia local. Quiere decir que, bueno, sabemos que el apóstata no es un regenerado. Es alguien que, ¿qué? Que decía, que fue iluminado, que gustó las ordenanzas, que fue partícipe del Espíritu a través de la comunión de los santos, en fin, pero que en su vida no hubo esa eficacia, esa eficaz obra del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que aún el no regenerado, en cierta manera, puede ser beneficiado de la obra del Espíritu Santo. Claro, puede haber personas como en la iglesia de los Hebreos que escuchan la predicación apostólica, bíblica, confesional, histórica, además, y su vida no nacer de nuevo nunca. De todas formas, esta persona va a tener más luz que una persona a la que nunca se le compartió el Evangelio, ¿sí? En ese sentido, el Espíritu Santo estuvo cerca, obró en cierta medida misteriosa en esa alma, pero no regeneró ese corazón, ¿sí? Y ahora la otra pregunta que usted hace es la de que si puede haber un predicador no regenerado y que el Espíritu Santo use ese mensaje para convertir a un incrédulo. Bueno, la pregunta también está muy buena. He escuchado pastores consiervos que dicen que no, que nadie puede dar lo que no tiene. Recuerdo Pedro que decía que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos, ¿se acuerda? Sin embargo, creo que Dios en su soberanía, interpretando más adecuadamente el pasaje que acabo de mencionar de Pedro, Dios en su soberanía y gracia puede llegar a usar los esfuerzos de un no regenerado para salvar a alguien, para regenerarlo. Suena extraño, pero tan solo recordemos a Balaam, ¿sí? Un no regenerado sirviendo y hablando palabra verdadera de Dios. Entonces sí es posible, de manera muy excepcional, que un falso maestro conozca
ciertas verdades y las enseñe. Y esas pequeñas verdades que enseña salvan a una persona que se da cuenta que él es un falso maestro. Eso puede darse, lo cual es muy paradójico y hasta un poco irónico, pero sí puede darse eso. Dios en su gracia puede llegar a actuar de esa forma. Seguramente varios de los presentes hayamos sido fruto de falsos maestros en su enseñanza, ¿sí? Que hoy día sabemos que es un falso maestro, que haya sido hasta ungido como apóstol o que ha salido con un montón de barbaridades. Pero en su momento, cuando nos enseñó el Evangelio, el Espíritu Santo lo usó a esa persona para nosotros ser regenerados. Hoy entendemos que aquel fulano es un falso maestro. ¿Me hago entender? Entonces creo que sí es posible. Sí es posible que Dios incluso use a un falso maestro o a alguien no regenerado, ¿sí? No necesariamente un falso maestro, alguien no regenerado predicando. Puede Dios usarlo para regenerar a alguien. Pregunta a la hermana que si puede usarse en este contexto el pasaje que dice que el que no está contra nosotros, por nosotros es. Hablando de personas que, aunque no son parte del grupo, predican el mismo evangelio o echan demonios y demás, que fue lo que Juan y Jacobo se opusieron, ¿no? Pues, hermana, creo que no, este pasaje no aplicaría en este caso, porque da a entender que aquellos que estaban obrando, aunque no eran parte del grupo de los 12 ni de los 70, sí creían en Cristo genuinamente. Por eso era que estaban siendo respaldados, ¿sí? Entonces no encontraría que se pudiese usar ese pasaje para hablar de esto. Pastor, esta enseñanza que recibimos hoy, enfatizan en la obra del Espíritu Santo y por lo tanto, demuestra que hay iglesias que al evangelizar simplemente piden que el que está recibiendo la predicación repita una oración de fe. Y supuestamente esta persona que decía, él recibió a Cristo, él es salvo, mire, hizo la oración de fe. Esa es una equivocación tremenda, pastor, y pues esto creo que refuta esa actitud de pensar que por esa oración hay salvación. Sí, hermano, tiene razón. En el arminianismo se enseña que, bueno, en grandes sectores de ese movimiento, que si le evangelizamos a una persona y le hacemos repetir una oración, entonces gané almas para Cristo. Entonces, entre más personas hayan repetido esas palabras, ese rezo, más gente me gané. Entonces, en ese sentido, el resultado o el crédito es proporcional al número de personas que convencí para que repitieran las palabras. Y le roba toda la gloria al Espíritu Santo, porque no es gloria de que él repite las palabras o el que se las hace repetir, sino que el Espíritu obre. Puede alguien, habiendo hecho ese rezo, no ser salvo. Es algo así, como hay gente que lo ha hecho y es salvado por la gracia del Evangelio, no por el rezo, sino por el Evangelio que se predica, ¿sí? También puede haber gente que lo repita y nunca ser salvo. Bueno, sí, hermano. ¿Algo más? Pastor, con respecto a eso último que hablaron su merced y el hermano Alberto, en vez de ver como ganancia lo que podemos hacer, como una oración de fe y eso como para agregar a nuestras obras o méritos de que por medio de mí tal persona fue salva o vino a Cristo, demás,
cómo está la cuestión del medio de la oración en el creyente cuando pide por algún familiar, por ejemplo, o por su esposa, sus hermanos, sus papás, sus tíos, en medio de oración, por ejemplo, para que el Espíritu Santo los regenere eficazmente, ¿sí? Vemos un contraste y quiero como que lo señale pastor un poco, de que hay personas que sí quieren ser tenidas en cuenta lo que hacen o lo que hacen hacer a otras personas para ganar como favor de Dios o para que lo coronen de una manera diferente, pero hay personas que verdaderamente quieren que otra alma, sin que eso aporte nada para él, sea verdaderamente salva, alguien que ama, un familiar y demás. Entonces me gustaría, pastor, que nos diera un poquito de luz en eso. Sí, hermano, tienes razón. No es lo mismo que estemos yendo a evangelizar y casi que obligar a una persona a repetir unas palabras, a en el secreto orar por una persona para que el Señor la convenza, actúe en ella. Creo que hay un contraste muy fuerte. Distinto sería que hay alguien que llegó al evangelio, llega a la iglesia y de repente aparece la hermanita o el hermanito. Usted está acá porque yo oré por usted. Usted está acá porque yo oraba por usted todos los días y bueno, yo me lo gané. O sea, sería bastante arrogante, pecaminoso que alguien hablare así, lo cual creo que sería como una caricatura, ¿no? Espero que no sea real un caso así. Porque de por sí la oración es dejar en manos de Dios algo. Entonces, si se da que oro por algo y se da, hasta el hecho de que reconozca que fue porque oré, me quita toda gloria, porque orar es pedirle al Señor algo que Él haga. O sea, ni siquiera fui yo en nada, Dios fue el que actuó. Entonces creo que la oración es el mejor medio para aprender humildad en lo que respecta a la salvación de alguien. O sea, podemos orar por un familiar incrédulo insistentemente y de repente vemos un día la conversión de esa persona. O sea, ¿quién en su sano juicio convertido va a decir es que yo oré mucho por él, que por eso es que ahora es cristiano? No, entenderá que fue Dios el que actuó. La oración nos humilla para entender que no es con nuestro esfuerzo, sino que es la mano de Dios la que interviene. Por eso oramos.